Muchas organizaciones, entre ellas Colombianos y Colombianas por la Paz, Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos, hayamos insistido en la necesidad de una tregua bilateral como un mecanismo además que permita decirle a la opinión pública la necesidad de la paz, pero también la importancia de un acuerdo humanitario, de unas mínimas condiciones que permitan a la población civil saber lo que significa el impacto de la guerra. Esto no ha sido posible precisamente por la decisión del gobierno nacional de seguir avanzando en los diálogos de La Habana en medio de la confrontación y de la guerra. Y obviamente esto genera circunstancias como las que estamos viviendo, y es el caso de la retención de los dos policías y el soldado, pues que obviamente han dado mucho que hablar y que ha precisado inclusive el gobierno nacional y la misma insurgencia de seguir los diálogos de La Habana en medio de lo que significa la confrontación y la guerra, lo que para mucha gente es inexplicable, y comienza toda esa estrategia mediática de buscar la forma de levantar la mesa de La Habana, argumentando precisamente que cómo se habla con la insurgencia sabiendo que están secuestrando, término impreciso en un caso de aplicación del derecho internacional humanitario y del derecho humanitario, pero que de todas maneras también demuestra la intención de muchos sectores en impedir realmente que se pueda, por parte de la opinión, justipreciar la importancia de los diálogos, pero sobre todo de lo que significa y representa la paz para nosotros. Yo creo que lo que el profesor Medina mencionaba es bien importante. No es simplemente el casamiento de la hija del procurador, es la decisión de una persona que tiene un alto cargo en el Estado, que supuestamente además representa la voz del pueblo, que hace una manifestación impresionante de poder. Y es ver uno como, por ejemplo, muchos de los que están investigados, o de los que pueden ser posiblemente investigados, son invitados a una ceremonia que uno, como un ser normal o como una persona normal, tomaría como un hecho de la vida privada de la gente. Se me casa una hija, pues yo no creo que uno tenga 800 amigos. Pero sobre todo no 800 cualquier amigos. Las cortes, todo el ejecutivo, todo el legislativo, todo el sistema financiero del país, lo que engloba claramente lo que significa todo ese poder y cómo es una boda, es una ceremonia religiosa familiar en toda una expresión de poder, que no sabe uno eso qué significa, pero que sí le da uno cuenta también de cómo, a pesar de que muchas voces en este país nos levantamos y se levantaron exigiendo que no se diera la reelección de este personaje que hoy es el Procurador General de la Nación, por lo que representa, por lo que significa para un país con tanta antidemocracia como el que tiene, pero que sin embargo, a pesar de que el presidente de la República argumentaba en su momento que no tenía nada que ver con la reelección, estaba muy feliz en la obra del Procurador. Y eso pues da cuenta que intereses además se mueven, se manejan, están detrás de estos hilos del poder. Y yo creo que ustedes pudieron escuchar en la posesión nuevamente de este personaje sus afirmaciones en contra de la paz, sus afirmaciones oponiéndose precisamente al proceso. Y yo comentaba con alguien en estos días, si el procurador hubiera sido procurador en la época en que se debatía la necesidad ética de acabar con la esclavización de personas, yo creo que él hubiera sido un gran defensor de la esclavización. Porque no es sino retrotraerlo a la época, es exactamente igual, o lo mismo lo que representa, y por eso se opone con tanta vehemencia al proceso de paz. Cosas que no hacen ni siquiera el mínimo intento de investigar qué pasó con la llamada Ley de Justicia y Paz, y qué ha pasado precisamente con muchas de esas investigaciones, y cuál es la implicancia real de las leyes que se han aprobado en el Congreso que tienen que ver con las víctimas y que tienen que ver con la restitución de tierras. No veo uno el mismo ejercicio dialéctico, si es que eso se le puede llamar así, con relación a la cantidad
de dirigentes y defensores de la restitución de tierras asesinados en este país, y sobre todo la casi ninguna, ojalá Jaime pudiera hablar de eso a renglón seguido, restitución de tierras que no se han dado en este país, y que no fuera tan difícil si hubiera la voluntad política, porque el estudio de títulos no es una materia insondable, es supremamente fácil para quienes además conocemos el ejercicio del derecho y del derecho notarial. Yo creo que esto genera y muestra el panorama ante que nos estamos enfrentando. Y yo quisiera que me permitieran una pequeña digresión, porque además el profesor Medina hizo alusión a mí como integrante de la Marcha Patriótica. Yo creo que para nadie es un secreto que yo vengo del Partido Liberal y que además hago ejercicio dentro del Partido Liberal de lo que significa el gaitanismo, es decir, el liberalismo de izquierda en este país. Los verdaderos radicales, los que hemos enamorado las banderas de la justicia social. Y que en este ejercicio creo que después de la destitución del procurador, hecho que obviamente para mí no es de poca monta, porque es obstruir el ejercicio de la política simplemente por la diferencia de pensamiento, por el pensamiento crítico, por la oposición a lo que ellos representan o significan en el país, y a la búsqueda de un país justo, de un país incluyente, de un país moderno que se fundamenta no en el hecho de tener estas máquinas tan impresionantes de fotografía o tener el mejor BlackBerry, sino una sociedad moderna es aquella que respeta los derechos humanos, que respeta por encima de cualquier cosa el derecho a la vida, y que tiene en el otro o en la otra la capacidad de entender que como seres humanos podemos tener opiniones diferentes y ser capaces además de optar al poder, y de optar al poder para construir una sociedad distinta. Yo creo que nunca, como en los últimos años, ha habido un ejercicio del poder tan supremamente dirigido a impedir precisamente ese pensamiento, a encarcelar a quienes hacen ejercicio de la búsqueda de esa sociedad justa, o desaparecerlos o asesinarlos. Yo creo que no tengo que hacer mucho énfasis en lo que ustedes ya conocen. Precisamente eso me ha permitido, tal vez una de las épocas más fecundas en mi vida personal y política, el haberme adentrado a recorrer el país y sobre todo haber participado en la construcción de un movimiento social y político como la Marcha Patriótica, que obviamente tiene como punto central del debate y de la discusión nuestra y de lo que buscamos alcanzar la solución política y negociada al conflicto social y armado que vive este país. Y el hecho de poder participar en la construcción de Marcha, que no fue solamente en la gran efeméride desde hace un año ya casi, que fue salir en Bogotá y irrumpir como una fuerza política, sino haber participado mucho antes en la construcción de ese movimiento, el que me permitió inclusive bajarme de los artículos y de los incisos en el Congreso de la República para recorrer este país a lo ancho y a lo largo. Para recorrerlo en lo que muchos de los que escriben muy bien llaman la Colombia profunda, y que muchos de los que no sabemos casi ni escribir bien decimos que es precisamente la gente que sufre, la gente que además tiene bajo sus espaldas, o sobre sus espaldas mejor, el rigor de unas políticas excluyentes, el rigor de unas políticas de modelo de desarrollo que los dejan por fuera, sin ninguna posibilidad del desarrollo, y es desde ahí, precisamente desde ese conocimiento, desde esa valoración inclusive muchas veces empírica, pero desde esa conversación pública de saberes ancestrales o saberes elementales que se conjugan con muchos de la academia, que se ha permitido construir con mucha fuerza un movimiento supremamente importante en el país que se llama Marcha Patriótica. Marcha Patriótica, además, que no es solamente, como muchos de manera peyorativa llaman, un grupo de campesinos marginales que vienen desde las regiones a que los vean caminar en Bogotá. No es otra cosa, son muchas organizaciones que en muchas regiones del país, como campesinos o como campesinas, como indígenas o como afrodescendientes o como los estudiantes también, hacemos el esfuerzo necesario para visibilizar ante el país lo que puede ser una propuesta diferente, pero también lo que puede ser además la más provocadora fuerza democrática y social que en este país se tenga en cuenta en los últimos años. Yo hago parte de Marcha como poder ciudadano que hacia el interior representa esos sectores progresistas del Partido Liberal, pero que nos hemos dado la tarea precisamente de, con muchas organizaciones, más de 2000 organizaciones, recorrer lo que significa esa colonia y sobre todo reconocer que tal vez mucho de lo que no se ha podido lograr
saqueando este país se debe a que muchas de esas organizaciones están en esas fronteras o están en las regiones donde está precisamente hoy esa minería a cielo abierto que arrasa con la sostenibilidad del país y que permite además el saqueo de nuestros recursos con elementos además que son importantes de realizar, es precisamente las leyes que se aprueban en el Congreso que facilitan ese saqueo y que lo facilitan no solamente porque flexibilicen hechos como por ejemplo la tenencia de la tierra, la posesión ordinaria o extraordinaria, o que además plantean un régimen tributario que prácticamente les encima si se acaban de saquear los recursos. Y es ese hecho el que a muchos nos ha motivado precisamente a fortalecer Marcha como no el resultado de un proceso de paz, como fue de la Unión Patriótica, sino tal vez como el inicio de un proceso de paz que permite desde que estas organizaciones nosotros podamos plantearle al país lo que significa la defensa de la soberanía, lo que significa la defensa de la seguridad alimentaria, lo que significa además la defensa de los recursos naturales, lo que significa la defensa de lo poco o mucho que nos queda en este país, pero además planteando la posibilidad en un discurso público y en un debate público de la nacionalización de nuestros recursos naturales, que tienen que ir dirigidos fundamentalmente a satisfacer las necesidades que el pueblo colombiano requiere y amerita. Ha sido muy fácil para mucha gente, no solamente señalar, estigmatizar, sino generar una serie de teorías prejuiciosas con el argumento de que nosotros somos lo mismo que la Unión Patriótica. Yo siento un profundo respeto por la Unión Patriótica porque puso muchos muertos en este país, creyendo que aquí se podía hacer política fácilmente y que sobre todo quienes pensaban o tenían o optaban por un pensamiento diferente, además lo podían expresar. El viernes estamos cumpliendo un aniversario más del asesinato de Camilo Torres. Y eso recuerda precisamente la dificultad en este país, desde muchas percepciones, de construir un modelo democrático diferente. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer en Marcha Patriótica, donde además yo creo que a pesar de esa estigmatización tan profunda, tan difícil, que a uno lo que inclusive muchas veces lo preocupa a Daniel, es que es sostenida y argumentada por gente que uno creería que tiene un pensamiento abierto, que así no coincida con las propuestas nuestras, pues al menos se nos permite la posibilidad de expresarlas en el país, pero todo lo contrario, es muy difícil. Y en ese imaginario se yergue y comienza a caminar y serpentea una posibilidad de un proceso de paz. De un proceso de paz además que algunos, sobre todo los que tienen el poder de plantear y generar matices de opinión, a veces el proceso de paz cada vez más profundizan, diciendo que quienes estamos en la marcha, pues obviamente somos miembros de las FARC, somos financiados por las FARC. Y yo me pregunto, creo que esta semana o la otra semana va a haber una marcha que ha sido liderada por el Vino de Luz. Nadie pregunta dónde sale la plata. Nadie pregunta si la plata la pone el sistema financiero de este país o la ponen los paramilitares o quién la pone. Pero cuando el pueblo se organiza, se moviliza, trata inclusive de aliarse con sectores que en un momento determinado podrían no ser sus aliados para evidenciar ante el país lo injusto del modelo, lo injusto del sistema, la necesidad de acabar con la guerra, inclusive de una manera tan elemental como pensar que esos recursos pueden contribuir a la construcción de un modelo educativo diferente, al financiamiento de una educación que, como lo dice inclusive el documento de la OCDE de la semana pasada, es recomendable a Colombia, sí, puede haber un poco más de cobertura, pero la educación en Colombia en su calidad es pésima. Siquiera para eso que se destinaran los recursos. Poder plantear este debate en este país es casi un anatema. Y un anatema porque los medios de comunicación, a los cuales en algún espacio deberíamos referirnos, Daniel, para plantear cuál es su responsabilidad social y cuál es su compromiso en la construcción de imaginarios, en la construcción de ideales que puedan resignificar la posibilidad de su papel en la construcción de la paz. Y es por ello que es muy difícil pensar que el debate de La Habana se agote en la mesa de La Habana, es decir, que se agote entre la discusión de la insurgencia y el gobierno nacional. Y no pensar que más allá de eso, muchas organizaciones como Marcha, muchas organizaciones como Congreso de los Pueblos, aquí recientemente tuvimos un evento a finales del mes de diciembre, u organizaciones como la Migra Social e Indígena, u organizaciones como SOC o como COSUCOL, que nos hemos juntado para hacer una ruta social común hacia la paz. Estamos buscando fundamentalmente una unidad que va más allá de los simples señalamientos, estigmatizaciones o cualificaciones, porque yo creo que sí algo es importante, y en eso sí coincido con el maestro Medófilo Medina,
de que a veces se queda uno perplejo de ver que el Partido Comunista es expulsado del seno de un movimiento que se dice democrático, que obtuvo una mayoría importantísima de votos en los procesos electorales por el simple hecho de pertenecer a la marcha patriótica. Yo me pregunto, es como si los insurgentes, ELN o FARC o EPL no fueran colombianos o no fueran colombianas, como si fuera tan fácil. Precisamente es una de las cosas que a mí personalmente me causa indignación, de que se crea de que el hecho de que la Unión Patriótica en su momento, como resultado del producto de unos acuerdos, hubiera surgido, hubiera irrumpido como un movimiento político y fuera asesinado por el establecimiento de este país, porque no lo asesinaron ningún extraterrestre, lo asesinó la gente de este país, los que no querían permitir que aquí se avanzara hacia un proceso que transformara las condiciones objetivas que generan la pobreza y la miseria de este país. Y los que estamos en todos estos movimientos, llámese Marcha, o Congreso de los Pueblos, o Poder Ciudadano, o cualquiera de estas organizaciones, o la MAN, estamos exigiendo la transformación y la reformación a fondo de esas condiciones objetivas y también subjetivas que generan la inmensa desigualdad, la pobreza y la miseria. Y uno no ve, por ejemplo, que nadie se indigne porque la OTE viene a decirnos aquí que felicita a Colombia porque todos los días exporta más materias primas. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿O qué significa, por ejemplo, que en Colombia se le recomiende acabar con el salario mínimo? ¿O que a Colombia se le recomiende colocar el salario de acuerdo a los habitantes y a las regiones? Entonces, en una región donde haya una gran extensión de tierra y apenas 5.000 habitantes, no hay salario mínimo. O donde no hay empresas, no hay salario mínimo. Esas son condiciones que además implican no un avance, sino un retroceso. Y que no puede significar que quienes estemos en desacuerdo nos tengamos que quedar callados y no podemos plantear alternativas diferentes, civilistas, frente a la construcción de una sociedad que tiene que reconocer que 20 millones de pobres y 8 millones de indigentes no salen por el arte de vivir bloque, sino que salen realmente por las políticas de un Estado que ha abrazado ardorosamente el neoliberalismo y que cada vez más se arrodilla ante las contingencias y las exigencias del Fondo Monetario de cualquiera de estos sectores de la multilateralidad del mundo neoliberal. Y eso obviamente es lo que tiene no solamente a las FARC y al ELN, sino a muchos de nosotros también, que no estamos en la lucha armada, pero que sí estamos convencidos que aquí tiene que haber un diálogo político que nos permita transformar esas condiciones, que le permita a los jóvenes de este país discutir con tranquilidad lo que significa ese nuevo modelo educativo y discutir además de dónde van a salir los recursos para ese modelo educativo, de lo que significa el gobierno de la universidad, o de lo que significa, como por ejemplo en este momento, que en el Congreso de la República, a contrario censo, a contravía de lo que se discute, de los 6 puntos que se van a discutir en La Habana, que se están discutiendo, el Congreso de la República está aprobando una serie de leyes que son absolutamente contrarias y amenazantes además de lo que significa la posibilidad de un proceso de paz. ¿Cómo así? Que en el modelo de La Habana no se puede hablar, o en el debate de La Habana no se puede hablar del modelo. Entonces vamos a hablar del sexo de los ángeles o de qué. ¿Qué es lo que a nosotros realmente nos está aprendiendo a discutir y sobre todo a mirar hacia la región donde se han tomado decisiones de gobierno, políticas, que controvierten y que van en contravía precisamente a esas decisiones económicas que no les permiten a gobiernos como el nuestro o a países como el nuestro mejor avanzar? Pero tenemos los gobiernos de la región, como por ejemplo no solamente el de Venezuela, sino el de Ecuador, que va a ser reelecto a pesar de lo que ha sido la unión de todos los medios de la derecha internacional oponiéndose a esos gobiernos que ratifican que sí se pueden hacer políticas que vayan a favor de la gente de un país determinado. Y eso es lo que nosotros creemos que se tiene que discutir en La Habana. Y es lo que se está discutiendo en La Habana. Pero más allá de La Habana, es el poder popular, la construcción de un poder popular que signifique y resignifique el papel y el poder, no solamente de los movimientos sociales, sino de los actores y actoras políticas en este país. Y por eso yo creo que nosotros, después de esa maravillosa manifestación del 23 de abril del año pasado, vamos a repetir el 9 de abril. Y yo vine fundamentalmente no hablando de lo que muchos de los que ustedes ya saben,
y al lado de expertos como los que me acompañan, sino a invitarlos a movilizarnos el 9 de abril. Porque este país nos interesa a todos, y no es la marcha del silencio, es la marcha por la paz, por la democracia y por la defensa de lo público, que es lo que este país además requiere. Por la necesidad además de manera contundente de que la sociedad entienda que el papel del ELN como insurgencia o el papel de la FARC como insurgencia no se agota ahí. Y que la paz es un derecho no porque diga en la Constitución, sino que es un imperativo ético insoslayable. Y que eso nos tiene que preocupar a todos, y por eso la invitación a la movilización, para decirle al país que nosotros o al gobierno, Daniel, no estamos diciendo que nos sienten al lado de Iván Márquez, o no que me harían a mí. Me gustaría mucho conocerte a profundidad cuáles son las discusiones que se están dando y que el país no conoce, porque este parece un debate al escondido, y no el debate público de lo que el país necesita y requiere saber. Yo quiero saber cómo va a terminar la discusión sobre las zonas de reservas campesinas. Yo quiero saber si efectivamente si se va a legalizar, si se va a formalizar, si se le va a dar reconocimiento jurídico a unas organizaciones que hace muchísimo tiempo vienen poseyendo regiones donde hoy están las zonas de interés más importantes de las multinacionales, y que por el momento a otro, como necesitan modificar la consulta previa para no consultar a las comunidades, sino simplemente arrasar con la minería a cielo abierto, entonces aplazan el debate, la discusión, lo esconden y el país no sabe qué se está hablando allá. O es que lo que se está hablando allá, que supuestamente nosotros tenemos que legitimar, no lo tenemos que saber, no lo tenemos que conocer. Y es por eso que yo creo que es muy importante lo de La Habana, pero es mucho más importante que nosotros podamos decir que la sociedad en su conjunto se apropia del proceso también, plantea lo que considera que debe transformarse y que además debe someterse posteriormente o a un plebiscito o, como yo creo que debería ser, a una asamblea constituyente. Porque a mí me da pena decirle a los defensores de la extinta Constitución del 91 que ya eso no quedó ni el olor. Eso ya no me parece a lo que supuestamente negociaron en su momento algunos insurgentes, porque todas las contrarreformas, empezando por constitucionalizar una ley fiscal, implican que aquí no puede haber posibilidades de otras transformaciones. Yo quiero invitarlos a que ustedes lean las ganancias del sistema financiero el año pasado. Son vergonzosas. Son vergonzosas porque ante tanta carencia y tanta miseria de este país, decir que lo que se ganaron además es producto de lo que aquí se han utilizado a través del ejercicio bancario del sistema financiero, no se comparece con las inmensas necesidades de este país. Y mucho menos con la reforma tributaria que se piensa hacer, que además de no lograr para absolutamente nada ser progresiva, ser general, es decir, que paguen los que tienen, sino que además los que no tienen no pagan, y las multinacionales, para incentivar la inversión extranjera, les vamos casi que a quedar teniendo nosotros plata a ellos. Entonces, todo este debate y toda esta discusión, ojalá posibilitara más marchas patrióticas en este país. Ojalá, con el nombre que se quisiera llamar, porque si algo no podemos nosotros permitir, es que se pare la mesa de La Habana, por más presiones que haya, por más dificultades que haya. Por eso nosotros proponemos un acuerdo especial que permita mínimamente, ya que no hay tregua, cautelar y proteger a quienes en las zonas más difíciles del país sufren los impactos y el dolor de la guerra, como primera cosa. Y como segunda cosa, ser posible, o mejor, buscar la manera, la posibilidad de que toda la sociedad se interese por el tema de la paz. Es que lo que a uno más le preocupa es que la gente crea que la paz no le interesa sino a la guerrilla, al gobierno, para buscar que no se vaya a tocar el statu quo, o a unos cuantos locos que somos defensores de derechos humanos, que además somos asimilados al terrorismo. Yo creo que esto nos interesa, la paz nos interesa a todos, y la paz nos interesa a todas. Y la paz no es simplemente que se acaben los fusiles. Aquí lo que necesitamos es un país sin violencia, porque violencia es que los muchachos no puedan estudiar. Violencia es que nosotros salgamos a las calles de noche y veamos tanta gente durmiendo en las aceras. Violencia es que uno vea la cantidad de niñas en prostitución infantil en este país. La violencia es uno ver la cantidad de niñas embarazadas de 9, 10 y 11 años. Eso es violencia. ¿Dónde están las instituciones del Estado que supuestamente protegen a la niñez? Violencia es la cantidad de mulas que se van en este país a buscarse de alguna manera la vida.
Violencia es uno mirar el sector de privilegio económico y político de este país que no se compadece con el resto del país, que no es violento que una persona acumule de manera no ética tanto poder para decir que es tan poderoso que puede mañana o pasado mañana imaginarse que alguien piensa mal y lo destituya. A mí me pueden destituir mañana o pasado mañana post-mortem, porque pues ya 34 años más otros 34, ¿será que vuelvan a resucitar y vuelvan a ser o a mis herederos? No sé, pero más o menos así está la cosa en este país. Pero yo creo que lo más esperanzador, lo más motivante, lo más importante es que nosotros vemos escenarios como estos llenos no solamente de estudiantes, sino también de obreros, de trabajadores, inclusive de gente de clase media. Para terminar, les voy a hacer un relato. Esta mañana yo me reuní con unos campesinos, porque esas es de las cosas buenas que yo he adquirido en marcha. Yo hablaba de los campesinos desde la comuna y peleaba, obviamente, porque desde el pensamiento nosotros tenemos otras ideas. Pero ahora que me ha tocado, gracias a la marcha, ir al Caguán, pero al Caguán profundo, ir a Puerto Rico, ir a Belén de Bajirá, ir al Naya, salir corriendo como corre mucha gente y darme cuenta de que los tratados de libre comercio se dan gracias a que en este país no hay carreteras, de que el tratado de libre comercio, además, los intermediarios de la riqueza de este país la posibilitan porque no hay luz ni hay agua en esas regiones, de que el tratado de libre comercio supuestamente le va a garantizar a la gente poder comprar más barato, pero le permite también que lo que la gente produce en nuestros campesinos se quede a borde de las carreteras, que ellos tengan que botar la leche cuando la pudieran inclusive trasladar hacia Bogotá o mínimamente ponerla a producir de manera más barata. Empieza uno a entender lo que significa el tratado, lo que va a significar el tratado de libre comercio para este país, el desmantelamiento del campo, el desmantelamiento de todo el sector industrial de este país, el desmantelamiento de todo el sector productivo de este país, y obviamente que todo este tipo de significaciones que se manejan desde lo alto, que se concentran desde el poder, pues no puede producir una sociedad igualitaria ni una sociedad justa. Por eso yo digo, ojalá hubieran más campesinos de este país que tuvieran criterio político de salir a exigir un cambio del modelo de desarrollo económico de este país. Ojalá hubieran en este país muchos estudiantes que estén en la mano exigiendo, movilizándose y además tomando una decisión de repolitizar la sociedad colombiana, de coger la política como un instrumento que permita debatir cuáles son los cambios esenciales que requiere este país. Y termino diciéndoles una cosa: miren las reformas que se están haciendo desde lo político en este país, es decir, desde el sistema electoral, desde el mismo sistema político. Hoy, por ejemplo, muchos héroes de la patria que están en el Congreso dicen que no van a volver al Congreso, porque como no sé si sabe el profesor Jaime, se está moviendo una reforma política que le va a permitir nuevamente a los congresistas ser ministros y que no tienen que esperar el año de inhabilidad para desempeñar el cargo. La ley Chupeta, sí. O sea, que ¿cuál es la Constitución del 91 que, por ejemplo, Osi Patiño, José Cuello defiende en los foros? Ninguna. Además hay una cosa muy clara: la Constitución es un pacto social, es un acuerdo de la gente, es un acuerdo de quienes conformamos el país nacional, de quienes conformamos la sociedad, y es precisamente ese acuerdo el que tiene que permitir una apertura política que permita no solamente que la insurgencia le den 5 cupos. Yo no creo que uno se meta a la guerrilla para pedir 5 infelices cupos en el Congreso de la República. Es para que la sociedad colombiana pueda transformar el poder de este país en un poder para el pueblo, en un poder para la sociedad colombiana, en un poder que sea capaz de recuperar la autoestima de la nación y que sea capaz de recuperar la dignidad que significa la defensa autonómica y la soberanía de un país. Y ese es el debate al que nos tenemos que prestar, con campesinos de a pie, con indígenas, con negros, con la gente que vive en los rincones más apartados de esta sociedad, con los académicos, con los empresarios, con todos los que queremos un país diferente. No simplemente con imaginarnos. Ojalá no pase con lo que pasó con la Unión Patriótica. Y yo creo que no va a pasar. No solamente porque algunos no queramos, sino que es que muchos no estamos dispuestos a dejarnos matar. Y si nos toca que nos maten, pues habrá mucha gente que venga detrás defendiendo la posibilidad de transformar un país.
Y a eso yo quiero invitarlos a ustedes, no a que se dejen matar, sino a que seamos capaces de construir avenidas y alamedas por donde pueda discurrir el proyecto social de este país, por donde la gente pueda pensar que Colombia merece otra sociedad, merece otro fin. El fin de nosotros no es la guerra, el fin de nosotros no es el conflicto, el fin de nosotros no es defender los intereses del imperialismo ni del colonialismo, el fin de nosotros no puede ser defender sociedades que saquean a otras para permitirse ellas los lujos mientras la gente nuestra se muere de hambre en las calles o en los campos de este país. Yo creo que lo más maravilloso que tiene este país es la insurgencia de sectores y de actores y de actoras que se agrupan en propuestas como la Ruta Social Común por la Paz, donde todos vamos a salir a marchar, que inclusive, Daniel, los que no votamos por Petro lo defendemos, estamos en contra de la revocatoria de su mandato porque es la defensa de lo público, en contra de los intereses de los contratistas y de los negociantes de esta ciudad que quieren el poder para seguir estimando a la gente de la ciudad. Y ese es el criterio, ese es el concepto, esa es la posibilidad que tenemos nosotros como ciudadanos y como ciudadanas de construir ese proyecto, de construir ese proceso. Por eso yo creo que los diálogos son muy importantes, que han abierto discusiones importantes, que inclusive nos han permitido sentarnos con gente que si no hubiera sido por el proceso jamás nos hubiéramos sentado, y que hemos inclusive notado que coincidimos en cosas y que seguramente lo vamos a tener que seguir haciendo. Yo le apuesto al proceso, le apuesto pensando que tiene que haber no solamente espacio para la insurgencia, sino para el país nacional en general, donde tienen que estar empresarios, donde tienen que estar clase media, donde tenemos que estar muchos de los que estamos hoy aquí, para poder ser capaces de abrirnos hacia esa sociedad moderna, hacia esa sociedad humanista, hacia esa sociedad que no nos dé vergüenza hablar de ella, porque yo sí creo que la responsabilidad de acabar con la pobreza, con la miseria, con la exclusión, de poder buscar medios de comunicación, no de desinformación, sino que le permitan a este país entender que la paz es lo más importante que tenemos que buscar, pero a través de la política, a través de la discusión y a través del debate. Yo creo, y quiero terminar invitándolos, no a que hagan parte de marcha, si quieren hacer parte de marcha, si quieren no hacer parte de marcha, pero que hagan parte de lo que significa militar por la civilidad, militar por la defensa de una sociedad que se preste por la defensa de la vida. Y a eso los invitamos a marchar el 9 de abril, que conjuntamente con muchos de nosotros salgamos por las calles de este país y de esta ciudad, más de 200.000 que somos los que pensamos militar y marchar para decirle al poder, a los poderosos, a los que utilizan inclusive los matrimonios para hacer derroche de su poder, que aquí hay más que eso, que aquí hay una sociedad que se respeta, que se quiere, que nos queremos y que queremos la paz.